Bueno, primero de todo, pues buenas tardes y agradecer a Manel y a Gustavo. Como decía Juanma que leía por aquí, ¿no? Pues la innovación también tiene sus enemigos, ¿no? Y está claro que una de las innovaciones son estos hackers, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, yo voy a hablaros de la impresión 3D. ¿Quién no conoce ya la impresión 3D en trauma y ortopedia, ¿no? Yo creo que está en el día a día de muchos pacientes y en muchos servicios. Bien, la impresión 3D empieza ya hace muchos años, en el 2007, pero es a partir de 2017 que empiezan a haber unas publicaciones exponenciales en trauma y ortopedia. Y en pie tobillo más o menos también se empieza en 2017 y 2018. O sea, es que estamos hablando de que en pocos años ha aumentado muchísimo, hasta tener, pues podríamos decir, 4 publicaciones sobre cirugía de pie tobillo cada mes. O sea que realmente ha hecho un avance increíble. Y curiosamente, una de las publicaciones que fue de las primeras pioneras en trauma y ortopedia fue en pie tobillo, en los estudios de Kino Varos, ¿no? Unos cirujanos que querían comprender mejor cómo corregir estos pies empezaron a hacer 3D printing. ¿Y qué es la impresión 3D? Pues bien, la impresión 3D es pasar de dos planos a un plano, ¿no? Entender el efecto volumen. Y para esto necesitamos o bien un TAC o una resonancia. Yo os aconsejo más bien el TAC, pero luego hablaremos por qué. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues la primera aplicación que tenemos es la docencia, es entender qué es el pie y obviamente pues planificar preoperatoriamente. Aquí tenemos pues un pie de charcot, donde podemos comprender mucho mejor si está impreso en este volumen, cómo se ha deformado y cómo lo podemos corregir. Pero tiene otras aplicaciones, por ejemplo, pues guías de corte, grandes osteotomías, como veremos, o por ejemplo este pie de charcot que tenemos que resecar todo esto, nos permite pues estas guías ya ir directamente a hacer la resección y ganar muchísimo tiempo. También prótesis, no solo ya guías de prótesis, como vemos en este caso, que es una prótesis, ya teníamos las guías preconformadas y esto significa que vamos directamente a hacer el corte y no tenemos que pensar, o sea, es mucho más rápido, simplifica muchísimo el tiempo, sino que creemos que en un futuro pues, incluso pueden haber prótesis a medida, ¿no? Implantes a medida. El típico caso es un astrágalo a medida. En esos pacientes que tenemos que hacer grandes resecciones, ya sea por cirugías tumorales, infecciones, osteomielitis crónicas o necrosis avasculares, atelectomías, o este caso, ¿no? Es un implante a medida, un astrágalo hecho a medida. Órtesis plantares o prótesis de sustitución o completas en amputaciones. Y por qué no, en un futuro, no muy lejano, tener, en vez de una oreja que ya se está imprimiendo, un pie tobillo, ¿no? Pero ¿por qué el 3D? Pues ya hemos dicho, nos permite primero de todo comprender mucho mejor a partir de este volumen en directo las lesiones a tratar, mayor precisión técnica y estos dos factores hacen que mejoren evidentemente los resultados, tanto clínicos como radiológicos. Incluso hay estudios que ya han demostrado que aumenta la satisfacción del paciente. Esto puede haber un poco de discrepancia porque en realidad yo os voy a explicar mi experiencia propia. En algún paciente yo les he enseñado el pie, ese es su pie, señor, y se han negado, no han dicho, no, eso no puede ser mi pie, ¿no? Entonces ahí puede perjudicar un poquito la satisfacción del paciente porque no se dan cuenta uno se da cuenta de que está peor o no lo acaba de entender, ¿no? Esto no lo digo yo, sino que lo dice la literatura. Toda la literatura nos aboga que va a disminuir y mejorar los resultados clínicos. Hay menor tiempo quirúrgico, en un 20% se disminuyó, un 25% de disminución del sangrado interoperatorio y una disminución del 23% del tiempo de escopia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una impresión 3D? Pues primero de todo tenemos que tener o un TAC o una resonancia. Yo os aconsejo un TAC mínimo de un grosor de 1 milímetro. Luego va el proceso de segmentación. Segmentación significa del TAC pasamos a través de un software con permiso médico a una visión del 3D. Y luego puede haber un programa de edición si queremos hacer guías de corte o presemblar, por ejemplo, un fijador externo. Y finalmente una impresora para imprimir. ¿Todo esto lo podemos hacer en nuestro hospital? Pues no, o depende. ¿Por qué? Porque hay una legislación que nos dice que tenemos que tener unos permisos médicos. Necesitamos un software de permiso médico, una impresora con permiso médico. Y
por desgracia, pues la mayoría de centros hospitalarios o instituciones en España pues aún no lo tienen y por eso tenemos que delegar en empresas que tengan estos permisos. Ahora bien, lo que sí que podemos tener son modelos anatómicos para aprender, para entender o incluso estos modelos esterilizarlos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues como os he dicho, tenemos un modelo mixto, tenemos una impresora con una autorización de uso docente, es decir, podemos imprimir estos modelos que queremos para comprender mejor las lesiones, incluso estos modelos, estos pies, los podemos esterilizar o poner dentro de una bolsa y llevarlo a quirófano para comprenderlo mucho mejor. Y esos casos que necesitamos una guía de corte o tenemos que tener un contacto, el modelo con la superficie del paciente, implantarlo dentro del paciente, lo enviamos a una empresa donde hay un ingeniero, hay un software, hay una impresora con permisos. Hablamos con los ingenieros de lo que queremos para que lo comprendan y ellos nos envían el producto con el código de barras. ¿Y qué coste tiene? Pues estos son costes aproximados que obviamente pues cada empresa tendrá sus costes, pero para que os hagáis una idea, pues un litro de resina vale 100 euros, si hacemos una impresión de un tobillo suele ser unos 25 euros para uso decente y una guía de corte, pues un envío más ingeniero más impresión puede llegar a unos 200, 300 euros. Es variable, es un precio aproximado, ¿eh? ¿Y qué podemos hacer en pie-tobillo? Pues podemos hacer grandes osteotomías, grandes extracciones que no sabemos cómo abordar para acortar el tiempo de isquemia, por ejemplo, el tiempo quirúrgico, prótesis, guías para las prótesis, neuroartropatías de Charcot con grandes deformidades, fracturas, grandes defectos óseos con implantes a medida o como entrenamiento quirúrgico. Muy rápido, unos casos, una paciente con una estotomía supramalleolar, ya veis que tuvo una fractura por estrés de la tibia distal, donde pues, enviamos este TAC a la empresa, nos imprimieron estos modelos y aquí nos enviaron pues, la guía para hacer la osteotomía. Directamente vamos a la osteotomía, hacemos la osteotomía mucho más rápida, una guía de corte preconformada. Segundo caso, una paciente que indicamos una prótesis y aquí ya vemos pues, que nos enviaron desde la empresa las guías de corte para hacer directamente los cortes. Esto, como digo, casi ni se tiene que pensar, ¿no? Porque directamente pones donde va la guía y esto facilita muchísimo ya la técnica quirúrgica. Aquí tenemos la guía de corte del astrágalo y donde se implantó. Y esto es como te lo envía la empresa, ¿no? Ya con las guías de corte. Tercer caso, una gran desaxación. Aquí tenemos que hacer una artrodesis tibiotalo-calcánea con una gran resección del malleolo tibial y esto pues ya nos indicaba dónde teníamos que ir mucho más rápido. Una neuroartropatía de Charcot, pues obviamente pues, nos pueden incluso llegar a ensamblar directamente todo el fijador externo y esto facilita porque ya directamente ya sabemos dónde va el fijador externo y es un tiempo mucho más corto de escopia y de quirúrgico. Una coalición tarsal. ¿Quién no ha operado una coalición tarsal? ¿No? Y vas resecando y nunca sabes dónde terminar. Pues ¿por qué no en esos casos hacer una guía que directamente te diga hasta dónde cortar? Y obviamente, pues todo ciencia. Estas son unas imágenes cedidas por Ricardo Vega, que hizo un modelo hiperrealista pues, para aprender a hacer artroscopia y, por ejemplo, pues suturas, reanclajes, estos modelos anatómicos, incluso tendinopatías. Bueno, espero que os haya convencido y que a partir de ahora todos abogamos por el 3D, ¿no? Ya sea de uso docente en el centro hospitalario o si tenéis permisos pues para avanzaros un poquito más o si no, delegar en las empresas.